Hola, ¿qué tal, vencedores? Bienvenidos a su clase de Geografía de Venezuela. En el día de hoy le vamos a dar tratamiento al siguiente tema. Política Industrial 1. Muy bien, vencedores. Según las imágenes que acaban de observar en sus pantallas, hoy vamos a explicar lo que es la política industrial. Este tema de la política industrial lo vamos a ver parte 1 y parte 2. La parte 1 vamos a explicar los antecedentes de la política industrial en nuestro país, en qué consistió la política de sustitución de importaciones a partir de 1960 y vamos a ver cuál es la visión del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007 en cuanto a la política industrial. Luego en la parte 2 veremos lo que son la pequeña y mediana industria y lo que son las cooperativas como medios alternativos de la economía social. Veamos la lámina. Antecedentes de la política industrial. Vamos a explicarlo a partir de la Primera Guerra Mundial hasta 1936. Existían reducidos centros artesanales hacia formas de pequeña y mediana industria. Luego, a partir de 1940-45, 1946 a 1950, 1950 a 1960 y a partir de 1960 lo explicaremos a continuación. Antecedentes. Continuamos. De 1940 a 1945 se aplicaron medidas de protección arancelaria. ¿En qué consistían estas medidas? En un alto arancel al algodón importado para favorecer el cultivo del mismo. Asimismo, alto arancel para productos textiles para favorecer lo que es la industria. Estas medidas que se aplicaron estabilizaron de algún modo la industria manufacturera venezolana. Y para ello, y para coadyuvarse, el Poder Ejecutivo del momento, el Isaías Medina Angarita, instituyó en 1944
una junta para el fomento de la producción nacional, es decir, para proteger a lo que es nuestra industria, además de prestar ayuda financiera. Pero luego esto tiene un cambio sustancial en las décadas siguientes. Ya veremos por qué. Ahora vamos a explicar la política industrial durante los años de 1946 a 1950. Lo primero que tenemos que destacar es la creación de la Corporación Venezolana de Fomento, CVF. Esta corporación permitió el establecimiento de empresas mixtas. ¿Mixtas por qué? Porque es la confluencia y la asociación entre la Corporación Venezolana de Fomento e inversionistas norteamericanos, representados por el grupo Rockefeller. Este proceso de industrialización fue frustrado en su desarrollo independiente y colocado en situación de dependencia del capital monopolista internacional. Este capital monopolista que ya se manejaba en dominio sobre el petróleo y el mineral de hierro. En 1950-1960 se multiplicaron las empresas mixtas, esas que ya hablábamos que eran asociadas de la CVF con inversiones norteamericanas en lo que respecta a las actividades industriales. Y más que un proceso de industrialización, fue un incremento de la especulación capitalista y de ficticia industrialización. Esto se desarrolló hacia afuera, transformando nuestra industrialización en importadora. Tenemos vencedores que a partir de 1950-1960 tenemos una industrialización dependiente, además de una indiscriminada entrada de importaciones. ¿Esto por qué sucede? Primero, la continuidad del sistema latifundista, una agricultura de subsistencia, una baja producción agrícola, pecuaria, lo que hace que no se garantice la demanda del mercado y se produzcan las importaciones. Esto no existió política de Estado realmente factible y que fuese dirigida o estratégicamente dirigida
hacia fortalecer la producción nacional. Por eso decimos que al instaurarse todas esas empresas mixtas con capital extranjero, se deja a un lado nuestra producción nacional y nos convertimos en industrialización de importación. Veamos la siguiente lámina. A partir de 1960, continúa el modelo monopolista, regido por el capital financiero. Este capital financiero es dominante de la producción de bienes, la distribución y la comercialización. Por ello decimos que la actividad industrial nacional, nuestra producción nacional, queda reducida a renglones marginales. A partir de 1960, la directriz estatal va dirigida hacia la aplicación de la política de sustitución de importaciones. ¿En qué consistía esta política de sustitución de importaciones? El Estado crea lo que era Cordiplan, Oficina para la Coordinación y Planificación. Esta oficina era la que se iba a encargar de elaborar todos los planes en la nación. Entre esos planes está la política industrial. Cordiplan toma como estrategia, por decirlo así, el incentivo a la producción nacional de diferentes rubros en lo que respecta a créditos, exoneraciones, para incentivar precisamente a la producción nacional y poder iniciar un proceso de industrialización. Y también hace mucho énfasis en lo que es la desconcentración industrial fuera del área metropolitana de Caracas, hacia las zonas de Valencia, Estado Carabobo, Estado Aragua, y ya veremos qué sucede con estas zonas de desconcentración. Veamos la lámina. Política de sustitución de importaciones. Se crearon normas y principios que eran tendientes a proteger y a estimular el sector 2, es decir, el sector industrial. Esta política fue desvirtuada en la praxis industrial. ¿Por qué fue desvirtuada? Porque más bien se incentivó el establecimiento de capital extranjero en las llamadas zonas industriales. Es decir, el capital golondrina se concentra en lo que son estas zonas industriales que acabamos de mencionar. Establecimiento de la industria en Venezuela. Influencia de los factores de localización, es decir, factores que favorecen que la industria se localice en un determinado lugar.
¿Cuáles son esos factores de localización? Mano de obra, mercado, mercado tanto interno como externo, la posibilidad de transportarlo, el transporte terrestre, marítimo, recuerden la importancia de los puertos, comunicaciones, y se concentra en las principales ciudades del país. En este cartograma podemos ver la localización de las industrias. Fíjense, ¿recuerdan cuando en un inicio habíamos estado hablando que a partir de 1960, con la política de sustitución de importaciones, Cordiplan dicta como estrategia la desconcentración industrial? Primeramente estaba en lo que es la región capital, en el área de Caracas. Luego se desconcentra la industria hacia lo que es el estado Carabobo y el estado Aragua. Hoy en día se mantiene. Pueden ver ustedes también, pueden observar que la industria está justamente localizada en la cercanía de los puertos. Tenemos que la población se concentra justamente donde está localizada la industria. Y esto es por razones de que generan fuentes de empleo, pero se sigue manteniendo el mismo modelo de capital extranjero cuando se dicta esa política de desconcentración de la industria. Entonces, ahora lo que se parte es en el equilibrio territorial, es de desconcentrar toda esa zona que tenemos en la región capital, en el estado Aragua, el estado Miranda, el estado Carabobo, el estado Falcón y el estado Zulia, en función de los ejes territoriales de desconcentración, el eje Orinoco-Apure, el eje oriental y el eje occidental, tanto sus actividades económicas como la población. La industria venezolana es una industria de importación debido a que se abastece de instrumentos importados, insumos importados, materia prima, tecnología, maquinarias y herramientas con carácter de importación. ¿Cuáles son los tipos de industria que tenemos en Venezuela? Las tradicionales
que son para los bienes de consumo final, todo lo que son procesamientos de alimentos, de textiles, de bebidas, etc. Las intermedias se encargan de los derivados del petróleo, de los productos químicos, el caucho, entre otros. Las mecánicas, los productos metálicos, las maquinarias, equipos eléctricos, etc. Las residuales no se enmarcan en ninguna de las anteriores. Se refieren a la producción de artes gráficas, fabricación de joyas, instrumentos musicales, instrumentos deportivos, juguetes, etc. Vencedores, debemos recordar entonces dónde se localiza la industria en Venezuela. Veíamos en el cartograma que teníamos al estado Bolívar, el estado Anzoátegui, la región capital, el estado Carabobo, el estado Aragua, el estado Falcón y el estado Zulia. Ahora, en función de que ya hemos revisado los antecedentes de la política industrial en Venezuela, los invito a realizar la siguiente actividad. Veamos. Actividad. ¿En qué consistió la política de sustitución de importaciones y qué implicaciones produjo dentro del sector industrial venezolano? Vencedores, ahora vamos a ver la política industrial desde la perspectiva del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007,
¿Recuerdan cuando veíamos en el equilibrio económico que se pretende impulsar como estrategia fundamental la diversificación productiva? Hablábamos también de las cadenas productivas como eje de desarrollo económico sustentable. Vamos a explicar la clase en función de esto. Veamos. Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007. Equilibrio económico. Tiene como gran objetivo alcanzar un equilibrio económico sostenido. ¿Qué exige alcanzarlo? Mejorar la productividad del capital existente, la creación de nuevas actividades de producción industrial y agrícola, cubrir el mercado interno, es decir, las necesidades de la población dentro del ámbito venezolano, y generar una corriente de exportación. Con esa corriente de exportación se va a generar con lo que son esas nuevas actividades de producción, con la diversificación productiva. Según la visión del Plan de Desarrollo Económico de la Nación, la industrialización constituirá el eje de la diversificación productiva. Recuerden que la diversificación productiva la contienen las nuevas actividades agrícolas, industriales, de servicio, de turismo, energía, entre otras. Para ello se va a dotar de nuevas tecnologías, de la capacidad para enlazarse con la producción primaria y el área de servicios y la integración de lo que son las cadenas productivas, eficientes y competitivas. Esto va a permitir una recaudación tributaria de origen no petrolero, es decir, pasará a ser un factor fundamental para la sostenibilidad fiscal de nuestra nación.
Hemos venido hablando de la diversificación productiva como estrategia para el desarrollo de la política industrial. Recuerden que la diversificación productiva nos contiene todo lo que son las nuevas actividades económicas que se generen en nuestro país a partir de ciertas políticas. Dentro de esas nuevas actividades habíamos dicho que teníamos el sector agrícola, el sector turismo, el sector servicios, el sector industrial. Pero, ¿qué papel juegan las cadenas productivas dentro de esa diversificación productiva? Las cadenas productivas juegan el papel de articulación entre lo que es el sector primario de esas nuevas actividades económicas, el sector secundario y el sector terciario. Es decir, que esa cadena de producción, de transformación y de comercialización que se forma allí, esa cadena es la cadena productiva. Y lo que se pretende es articular esa cadena con miras a cubrir el mercado interno, el autoabastecimiento de la población, con visión de exportación de esas nuevas actividades. Claro, al estar exportando unas nuevas actividades en Venezuela, dejaríamos a un lado un poco la economía rentista, es decir, de una recaudación fiscal netamente petrolera por una economía productiva. ¿En qué consiste esa economía productiva? Que las exportaciones se van a generar no solo en función del petróleo, es importante, pero no solo el petróleo, sino por estas nuevas ramas de actividades económicas que se generen en nuestro país. Reforcemos con la siguiente lámina. Activación de cadenas productivas, lo que estábamos hablando. Esto va a generar una secuencia de agregación de valor que va a ir desde la producción primaria, la transformación manufacturera, la comercialización y los servicios. Esto es esencial para lograr el crecimiento económico real y sostenible y la competitividad interna y externa. Tenemos cómo lograr la viabilidad y eficiencia de la producción nacional. Lo logramos con estos aspectos que tenemos en la lámina, con la cobertura de la demanda de energía eléctrica, con el aseguramiento del suministro de agua, con la adecuación de la disponibilidad de gas para procesos industriales y para el consumo, y con la modernización de los servicios de telecomunicaciones.
¿Recuerdan cuando hablábamos del objetivo del equilibrio económico? Mencionábamos la internalización de los hidrocarburos. Decíamos que la internalización de los hidrocarburos servía como palanca de desarrollo al sector industrial. Recordemos por qué. Veamos. Proceso de internalización de los hidrocarburos. Consiste en la utilización de los hidrocarburos como palanca de desarrollo de los sectores industriales y de servicio. ¿Para qué? A los fines de generar un mayor valor agregado interno. Esto va a permitir promover la participación del capital nacional. Esta palanca de desarrollo del sector industrial que va a generar la internalización de los hidrocarburos se va a llevar a cabo a través de dos programas. El primero, la industrialización de los hidrocarburos en lo que es refinería, gas y petroquímica, además del incremento de contenido nacional de bienes de capital, de insumos y de servicios demandados por parte de la misma actividad petrolera. Apoyo a la actividad exportadora. ¿Cómo se va a apoyar? Mejorando y construyendo nuevas obras de infraestructura, con la reparación y mantenimiento de la red vial existente, autopistas, carreteras, entre otros. El desarrollo de un sistema ferroviario nacional, como es el caso del Plan Ferroviario, con miras a lo interno y a lo externo. Y la ampliación de puertos y aeropuertos.
De esta manera, vencedores, nos queda señalarles que en la próxima clase, Política Industrial 2, vamos a ver lo que respecta a la pequeña y mediana industria en nuestro país y lo que es la economía social. Esta como medidas alternativas, como cooperativas, empresas familiares, microempresas, donde el gobierno nacional les brinda un total apoyo a través de instituciones financieras dispuestas precisamente a esa ayuda de la producción industrial. No solo industrial, agrícola también, sector turístico, por ejemplo, tenemos el sector de energía, el sector de servicios, pero sí toca la parte industrial. Entonces, en la próxima clase veremos pequeña y mediana industria y veremos el sistema de cooperativas. De esta manera, vencedores, me despido. Hasta la próxima clase. Chao.